Las redes sociales están invadidas por religiosos que promueven la mentira. Declare que el muchacho ya está sano. Mientras su hijo está en cuidados intensivos, quieren que usted diga mentiras. ¿Cómo va a declarar que está sano si está enfermo? Esos líderes padecen de locura o retardo. Declare que ya está pagada su deuda en el banco. Así se burlan muchos pastores de las adversidades que pasan sus seguidores. Alguien lee muy temprano en las redes: Dios te dice que hoy todos tus problemas estarán resueltos si lo declaras. Entonces esa persona declara por la mañana que su deuda ya no existe. Una hora después recibe una llamada de que al saldo pendiente de pago le están sumando cargos administrativos. Es decir, ahora debe más que ayer. ¿Quién falló? ¿Le falló Dios? Dios no es el que publica las mentiras. Él habla a través de las escrituras y necesitamos entender su mensaje. ¿Qué significa declarar? Busque el significado en un diccionario antes de usar una palabra que no conoce. Exégesis es el estudio para encontrar el significado original del texto, lo que quiso decir a aquellos cuando fue escrito. Para hacer este trabajo necesitamos ayuda de personas dedicadas a realizar investigaciones históricas y que también dominen esos idiomas en los que originalmente fueron escritos los textos. Lo delicado en este asunto es que por lo general se consulta al primer libro que se encuentra y pocas veces acudimos a fuentes primarias. Una fuente primaria es la documentación existente de la época en que ocurrieron los hechos. Algunas fuentes primarias en relación a la persona del Señor Jesús son Flavio Josefo, Antigüedades Judías, escritos aproximadamente en los años 93 y 94. Escritos de Tácito, Suetonio, Plinio el Joven. ¿Cuál es la importancia de las fuentes primarias? Mayor credibilidad de los datos suministrados. Por ejemplo, estos relatos escritos son independientes del canon bíblico y en ellos se confirma la historicidad del Señor Jesús. También existen escritores contemporáneos cristianos como Julio Africano, Orígenes y Eusebio. Estoy recordando la primera vez que escuché un comentario sobre Mateo 19:24. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Decía el predicador: el texto no se refiere a una aguja de costura o de zapatero, sino a una puerta estrecha que había en las ciudades de aquella época. Esto es una mala costumbre de predicadores, repetir lo que otro dijo porque parece la explicación más lógica. Referente a este asunto, ¿dice algo Suetonio? Tal vez Plinio, quizá Julio Africano. ¿Dice algo la historia universal? ¿Quién lo dijo? Además, pensemos lo siguiente: si realmente se tratara de una puerta estrecha, donde es posible pasar al camello aún con dificultad, ¿por qué los discípulos vieron que era imposible para un rico salvarse? ¿Por qué Jesucristo enfatiza que humanamente es imposible? Para hacer exégesis es necesario hacer preguntas adecuadas al texto en estudio, las preguntas que se relacionan con el mensaje y las preguntas que se relacionan con el contexto. No podemos desligarnos de la época en que fue escrito un pasaje bíblico. Tenemos que saber dentro de qué género literario se encuentra el versículo. No es lo mismo si leemos una frase en Apocalipsis que si la leemos en Éxodo. Sería absurdo pensar que la serpiente de Apocalipsis 12:14 sea la misma que se menciona en Números 21:8, ya que al revisar el contexto descubriremos que una serpiente daba salud, mientras la otra es una metáfora de Satanás. ¿Qué dice el autor? ¿A quién se lo está diciendo? ¿Por qué lo dice? ¿Qué dijo antes? ¿Qué dijo a continuación? No dude que será necesaria la ayuda de buenos libros para que con sentido común analice la información relacionada con el texto en estudio. Libros como Diccionario de la Real Academia Española, Diccionario Bíblico, comentarios de escritores serios y de prestigio que anotan bibliografías al final de sus libros, Nuevo Testamento Interlineal Griego-Español, Paralelos del Antiguo Testamento, El Mundo del Nuevo Testamento, Fuentes Primarias, etc. ¿Por qué incluyo el diccionario de la Real Academia Española? Porque el castellano es el idioma de la Biblia que leemos. Alguien me preguntó: ¿usted es evangélico?
Y le contesté, primero dígame qué entiende por evangélico. Es mi primera respuesta ante este tipo de preguntas. Resulta que el castellano cambia increíblemente y la Real Academia Española va aumentando los significados de las palabras de acuerdo a las constantes investigaciones en diferentes regiones que se habla el castellano. Inicialmente, lo dice el sentido común, daban el siguiente concepto a la palabra evangélico: perteneciente o relativo al evangelio. Luego, los no católicos quisieron diferenciarse y pensaron, no es suficiente con llamarnos cristianos, porque los católicos también se consideran cristianos. Identifiquémonos como evangélicos. Entonces, la Real Academia Española agregó un segundo significado al término: perteneciente o relativo al protestantismo. Y luego un tercer concepto, dicho especialmente de una doctrina religiosa formada por la fusión de los cultos luterano y calvinista. O sea que evangélico no se deriva de evangelio, ahora se deriva también de Lutero, de Calvino, de protestantismo. En la Biblia encuentro la palabra evangelio, y según el apóstol Pablo significa muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Si alguien obedece al evangelio, ¿cómo se le llama a esta persona en este contexto? Evangélico es un término derivado de la palabra evangelio. Pero si le digo a cierto grupo de personas que soy evangélico, me acusan de hereje. ¿Puede creerlo? Ellos entienden que evangélico es sinónimo de sectario. ¿Qué manera de retorcer los conceptos? Así que si alguien me dice evangélico es el que obedeció al evangelio, le doy mi segunda respuesta: soy evangélico. Si alguien me dice evangélico significa sectario, cambio mi segunda respuesta: no soy sectario. Un sectario es alguien que quiere dividir al cuerpo de Cristo apostatando. Otro ejemplo: ¿dónde compro? Depende de la ciudad o país. Compro en una pulpería, no crean que aquí se venden pulpos, en una venta, lo mismo que pulpería, o en una tienda. Note las tres distintas maneras de llamar a un negocio. Y si hacemos otra pregunta, ¿qué compro? También depende del lugar donde yo esté. Véndame una charamusca. En otra ciudad, véndame un topollillo. Quiero una chupeta. ¿Qué tal si les digo pocicle, carita, helado, bolsita? 7 nombres para un mismo producto en apenas 4 ciudades cercanas. ¿Imagina usted qué palabra usar cuando el traductor quiere explicarnos un término de hace miles de años, agregándole que la Biblia traducida no irá al mismo barrio o a la misma ciudad, sino al mundo entero? Suponga que mando una carta saludando a mi hija y, entre otras cosas, le digo, tené cuidado con los taxis. Imagine que 2000 años después alguien encuentra esta carta y comienza a traducirla a otro idioma y agrega un comentario diciendo, los taxis eran monstruos que acechaban a las jovencitas. El traductor dentro de 2000 años deberá investigar cómo era la vida en mi país, cuáles eran las costumbres y cómo era el mundo en que vivo. Si es un buen investigador, descubrirá que mi advertencia se refiere a que mi hija debe revisar la placa del medio de transporte que abordará. Necesita ella contratar el servicio de un carro con placa roja que inicie con la letra M, porque andan asaltantes haciéndose pasar por taxistas. No olvidemos que una palabra significa una cosa en una oración y algo muy distinto en otra oración, dependiendo del contexto. En el griego, idioma en que fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, no es la excepción. Estos videos son elaborados para personas sinceras que respetan la Biblia como única fuente inspirada por Dios. No van dirigidos a personas que permiten a sus líderes pensar por ellas. Tan ciegos estamos, y tampoco es lo que leemos, que cuando encontramos un texto tan sencillo como Marcos 16:16, vamos donde una pastora o un pastor y le pedimos que nos explique lo que el texto dice. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Entonces recibimos la siguiente explicación: la salvación es para el que cree, el bautismo es para otra cosa. Luego de escuchar semejante barbaridad, algunos sonríen y piensan, qué inteligente es mi pastor. ¿Así debemos resolver lo que se relaciona con nuestra salvación? A los pies de Jesucristo es el sitio aquí mejor.
escuchando cual María las palabras de su amor. A los pies de Jesucristo gozaré su comunión, pues su mano fiel y tierna me ha provisto protección.